Marco van Basten, el manual del delantero perfecto. Un nombre que, para quienes todavía creemos, ingenuamente quizás, que el fútbol puede ser una forma de arte, suena como una sinfonía truncada. Holandés, delantero, una elegancia que no pedía permiso, ni siquiera perdón, por su perfección. 12 años duró su carrera. 12, ni uno más. Como si hubiera un pacto secreto con los dioses del juego. Brillar intensamente, pero poco. Y vaya que cumplió su parte. 2 Copas de Europa con el Milan, una liga italiana sin conocer la derrota, una Eurocopa con Holanda, 3 Balones de Oro y ese título efímero, pero rimbombante, que da la FIFA, el mejor del mundo. Después, porque siempre hay un después, ¿no? Se convirtió en entrenador, luego en tecnócrata. Desde 2016 preside un comité técnico en la FIFA, ese Olimpo burocrático donde los dioses envejecen con traje y corbata. Orígenes y comienzos. Nació el 31 de octubre de 1964. Claro, la fecha es irrelevante, salvo para los historiadores de la nostalgia como yo. Hijo de un futbolista y una gimnasta. Una combinación genética diseñada, con esmero darwiniano, para generar un atleta. Comenzó en Edo, un equipo de barrio. A los 7 ya estaba en VV Utrecht, donde pasó casi una década, como si en ese tiempo lento y polvoriento se gestara, entre campos embarrados y padres que gritaban desde la línea lateral, una forma de ambición silenciosa. Carrera en el Ajax. A los 16, cuando muchos apenas aprendíamos a hablar con las chicas o fingíamos leer a Sartre para impresionar a alguien, Van Basten fue fichado por el Ajax. El 3 de abril de 1982 debutó, entró por Johan Cruyff. No es metáfora, entró por Cruyff, un ídolo que se iba, otro que nacía, y marcó un gol. Por supuesto que marcó un gol. El destino no tiene sentido del humor, pero sí del espectáculo. Ajax ganó 5-0. Nadie lo recuerda por el resultado. Lo recuerdan porque ese día cambió algo. No en el mundo, que seguía igual de injusto y violento, sino en la mitología futbolística. Jugar en Ajax, con 17 años, no era una bendición, era una condena. Un lugar donde la genialidad se medía en cifras y la adolescencia no era excusa. Pero Marco no se achicó. En su segunda temporada ya había marcado 13 goles en 25 partidos. Y entonces empezó todo. Desde la temporada 83-84 hasta la 86-87 fue el máximo goleador de la liga. 4 años seguidos. 118 goles en 112 partidos. 1 por partido, como si la aritmética tuviera también un talento para lo sublime. En 1985 fue elegido el mejor futbolista de Holanda. Un año después marcó 6 goles al Sparta Rotterdam, luego 5 al Heracles Almelo. ¿Qué se hace con tanto talento? ¿Dónde se guarda? ¿Cómo se vive con eso? Ese año también obtuvo la Bota de Oro, y el Ajax, dirigido justamente por Johan Cruyff, ganó la Recopa de Europa, con un gol suyo en la final ante el Lokomotiv Leipzig. 152 goles en 172 partidos con el Ajax. Y sí, los números, como siempre, no dicen todo. Pero dicen algo, dicen que este muchacho tenía la rara habilidad de hacer que lo imposible pareciera inevitable. Paso al Milan. A los 22 años se fue, el país le quedó pequeño, lo fichó el Milan, y no llegó solo, Gullit primero, Rijkaard después, 3 mosqueteros que hablaban neerlandés y jugaban como dioses. El Milan de fines de los 80 era más que un club, era una construcción ideológica, un manifiesto táctico. De la mano de Arrigo Sacchi reinventaron el juego. Fútbol total, pero comprimido, sofocante, cerebral. Y Van Basten, en medio de eso, era el esteta, el que hacía poesía con un control de pecho o una volea imposible. Pero el primer año fue amargo. Empezó bien, marcando un penal en su debut y después... el silencio. Lesión en el tobillo izquierdo, la que volvería una y otra vez, como esos dolores que uno cree superar hasta que, de noche, vuelven sin avisar. Jugó poco, marcó 3 goles. Y aunque el Milan ganó la liga después de 8 años, Marco no pudo celebrarlo como hubiera querido. Él ya sabía que su cuerpo empezaba a traicionarlo. La consagración con el Milan. Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Regresó de la Eurocopa del 88 como una encarnación del triunfo. Anotó 19 goles en la liga y 10 en Europa, marcando 2 veces en la final contra el Steaua. Esa temporada anotó 33 goles en total, 12 de ellos decisivos. Fue coronado con el Balón de Oro, el primero de 3.
Al año siguiente, a pesar de las lesiones y con un tobillo que era más promesa de tormenta que articulación, volvió a marcar 19 goles y ganó otro Balón de Oro, aunque su cuerpo comenzaba a decir basta. El declive y el retiro. La temporada 90-91 marcó un declive para Van Basten, con lesiones y fatiga. Sin embargo, en la temporada 91-92, sin distracciones europeas, se concentró en la Serie A, anotó 25 goles, 17 decisivos y ganó su tercer Balón de Oro, igualando a Cruyff y Platini. El Milan perdió el tricampeonato europeo ante el Marsella en la versión 92-93, lo que llevó al despido de Sacchi y la llegada de Capello. Justamente esa temporada fue su última. Una lesión de tobillo en enero de 1993 puso fin a su carrera a pesar de una cirugía experimental. Los problemas físicos de Marco Van Basten comenzaron en diciembre de 1986 con una lesión de tobillo de la que nunca se recuperó completamente. Johan Cruyff, entonces su entrenador, decidió exprimir su talento al máximo a pesar del diagnóstico médico. El doctor le dijo a Cruyff que la lesión empeoraría y que hacerme jugar era solo responsabilidad suya. Hicimos un trato. Podía saltarme entrenamientos o algunas competiciones, pero debía estar sí o sí en los partidos de Europa, recuerda Van Basten. A lo largo de los años, su tobillo empeoró. A pesar de múltiples cirugías, visitas a médicos en toda Europa y una intervención experimental, el dolor persistía. Todo se vino abajo por el dolor. Los últimos 5 años concentré toda mi carrera, pero cojeaba constantemente. No podía hacer nada sin dolor y los doctores ya no sabían cómo ayudarme. Llegué a tener miedo. En enero de 1993, una nueva lesión marcó el final definitivo de su carrera. El dolor era tan intenso que incluso moverse en casa era una tortura. Era medianoche en 1994. Tenía que gatear desde la cama al baño. El umbral de la puerta era lo peor. El más mínimo roce me hacía morderme los labios para no gritar. Así, el sufrimiento físico acabó ganándole la batalla, poniendo fin prematuramente a una carrera brillante. Van Basten marcó 128 goles en 205 partidos con el Milan, cifras que, más allá de las estadísticas, representan goles que elevó a gesto artístico. Su carrera, aunque breve, terminó a los 28 años, se percibe como una tragedia griega, intensa y dolorosamente inevitable. La Serie A de su época era una liga extremadamente competitiva, donde el Milan de Van Basten, el hombre de cristal con alma de mármol, se enfrentaba a equipos como el Nápoles de Maradona, el Inter y la Sampdoria. Su último partido importante fue la final de la Champions League de 1993, donde el Milan perdió 1-0 contra el Marsella. En este partido, Van Basten jugó con su tobillo gravemente afectado, mientras que el Marsella había manipulado su camino hacia la victoria, incluyendo el amaño de un partido de Liga francesa. Aunque el Marsella fue despojado de su título de Liga, conservó la Champions, lo que el texto describe como una paradoja que haría reír a Kafka. El retiro de Van Basten se dio en un contexto de injusticia, viendo al fútbol premiar la trampa. Se perdió toda la temporada siguiente. Vio, desde la tribuna, cómo el Milan arrasaba al Barça de Cruyff. Ya ni siquiera era una sombra, era un recuerdo. Quiso volver, quiso el Mundial del 94. El club dijo no, el cuerpo dijo no. El 17 de agosto de 1995, Van Basten, el escultor del gol, el último romántico de área chica, se rindió. Se despidió en San Siro, entre lágrimas, como un emperador derrotado por su propio ejército interior. Capello lloró. El estadio cayó. Marco fue el mejor delantero que entrené en mi vida, dijo Capello años después. Su retiro prematuro fue un golpe terrible para él, para el fútbol, para todos nosotros. Marcó 128 goles en 205 partidos con el Milan, cifras que, vistas en frío, no impresionan tanto, pero él no fue un acumulador de estadísticas, fue el hombre que dio sentido a los goles, que los elevó a gesto artístico, y por eso, aunque su carrera se apagó a los 28 años, su leyenda vive como todas las grandes tragedias griegas, breve, intensa y dolorosamente inevitable. Carrera en la selección nacional. Para alguien cuya estatura en el fútbol parecía tocar el cielo, la trayectoria de Marco Van Basten con la selección nacional fue, si se quiere, extrañamente terrenal. No por falta de talento, ni de genio, ni de ambición, sino por ese tipo de destino que parece regodearse en arruinar lo sublime.
Participó en una sola Copa del Mundo. Sí, una, y no marcó ni un solo gol. El mayor delantero de su generación, tal vez de varias generaciones, y ni un maldito gol en el Mundial. Y sin embargo, ahí está. Ese único y brillante verano de 1988, cuando guió a Holanda a su primer y único gran título. Un título que aún hoy es acariciado como un mito nacional, un destello de perfección en una historia marcada más por el potencial que por la gloria. Antes de eso, el camino de Marco en la selección fue más bien gris. En las clasificatorias para la Euro 84, Holanda fue eliminada, no por perder más, sino porque España marcó más goles. Pura aritmética. Para el Mundial del 86, Bélgica los dejó fuera en el repechaje, como si la historia se empeñara en hacer de Van Basten un espectador antes que un protagonista. Y luego, la Eurocopa del 88. El apogeo. 5 goles, una asistencia, un huracán de elegancia y precisión. Lo que hizo contra Inglaterra, ese hat-trick que no fue simplemente una acumulación de goles, sino una demostración de lo que significaba jugar con la gracia de un bailarín y la eficacia de un cirujano. Luego, ante Alemania Federal, la rivalidad, el penal provocado, el gol que silencia estadios. Y en la final, esa volea imposible contra la URSS. El balón cae desde el cielo, él lo golpea sin ángulo, sin piedad, sin dudar. Arte puro. Un gesto que rompió la lógica del deporte. Ningún escritor, ni siquiera el más febril, se habría atrevido a inventarlo. En Italia 90, el espejismo se disipó. Una selección desarticulada, 3 empates en la fase de grupos y una eliminación amarga ante Alemania, su verdugo perpetuo. Van Basten, silencioso, sin goles. Como si el universo quisiera devolver el equilibrio tras el exceso de 1988. Quedaba aún la Euro 92. Juega bien, pero no marca. En semifinales, frente a la Dinamarca de los sueños, falla el penal decisivo. El único que falla. El único. Fue su último torneo con la camiseta naranja. No hubo redención, no hubo segunda oportunidad. El telón bajó sin estruendo. Marco Van Basten fue uno de los delanteros más talentosos y elegantes de la historia del fútbol. Aunque afirmaba preferir 10 goles feos a 9 bonitos, lo cierto es que era incapaz de marcar un gol que no tuviera belleza. Su estilo de juego era una fusión rara de instinto y cálculo, con un control del balón casi antinatural y una capacidad para moverse como si tuviera un mapa del campo en la cabeza. Se destacaba no solo por su capacidad goleadora, sino también por su inteligencia espacial, juego aéreo implacable y su habilidad para asociarse con sus compañeros. Su pierna derecha era una herramienta quirúrgica y cada uno de sus movimientos dentro del área tenía un propósito claro. Hoy, con el fútbol desbordado por cifras, rankings, clips en TikTok y debates vacíos sobre quién fue el mejor, Van Basten puede parecer un eco lejano, un susurro de otra época. Pero los que lo vieron, los que lo entendieron, saben que no se trataba solo de ganar, se trataba de jugar con belleza. Y esa belleza, aunque frágil, aunque fugaz, sigue siendo imborrable. Van Basten era considerado el manual del delantero, el delantero total. Aunque no poseía el regate de un Ronaldo o la potencia física de otros atacantes, tenía una lectura de juego superior, lo que lo convertía en una figura reverenciada por colegas como Thierry Henry y Andriy Shevchenko. Su talento no fue más largo debido a las constantes lesiones, especialmente en los tobillos, que comenzaron a afectarlo desde los 22 años. A los 28 dejó el fútbol profesional. A pesar de su corta carrera, su legado es enorme. Ganó 3 Balones de Oro, un logro compartido solo por leyendas como Messi y Cruyff. Con el Milan, fue pieza central de un equipo histórico, conquistando 2 Copas de Europa y una Liga italiana invicta. También fue figura clave en la Eurocopa de 1988, torneo en el que marcó uno de los goles más bellos de la historia en la final ante la URSS. Van Basten era el cisne de Utrecht, un jugador cuya carrera fue tan perfecta como breve. No necesitó una larga trayectoria para dejar una huella indeleble. Bastaron unos años, unas imágenes, unas voleas imposibles. Su figura siempre se ha comparado con la de Johan Cruyff, mito supremo del fútbol holandés. Mientras Cruyff era un arquitecto del juego, Van Basten era un cirujano del área. Su fútbol era equilibrio puro entre geometría y poesía. Fue el delantero ideal en una época que, según muchos, no lo merecía. Su influencia no se mide solo en títulos o estadísticas, 277 goles en 373 partidos, sino en la belleza de su juego y la admiración que aún hoy despierta entre quienes lo vieron.
Después de su retiro como jugador, Van Basten inició una carrera como entrenador. A los 40 años, sin experiencia previa, asumió el cargo de seleccionador nacional de Países Bajos. Clasificó invicto al Mundial de 2006 y tuvo una actuación sólida en la fase de grupos, pero fue eliminado en octavos por Portugal en un partido tenso. Su decisión de no alinear a Ruud van Nistelrooy generó críticas. Posteriormente, tras una reconciliación, Van Nistelrooy volvió al equipo, pero los resultados irregulares y las tensiones internas, como con Mark van Bommel, marcaron su etapa. En la Eurocopa 2008, Van Basten logró una gran primera fase, con victorias contundentes ante Italia y Francia, pero la eliminación en cuartos frente a Rusia cerró su ciclo con sabor a poco. Tras dejar la selección, tuvo breves pasos por Ajax, Heerenveen y AZ Alkmaar, pero sus problemas cardíacos lo alejaron nuevamente del fútbol. Actualmente, Marco Van Basten integra la Comisión Técnica de la FIFA, desde donde continúa desafiando las convenciones del fútbol con propuestas audaces. En 2017, sorprendió al sugerir la eliminación de la regla del fuera de juego, argumentando que ello haría el juego más emocionante. La respuesta fue inmediata: críticas, burlas y titulares escandalosos. Aunque más tarde matizó sus palabras, en 2021 volvió a la carga. El VAR no soluciona nada, solo retrasa, interrumpe, aleja al espectador del juego real. Nos llenamos de dispositivos, de decisiones externas sin certezas. Yo propuse respuestas. No escucharon. En resumen, Marco Van Basten es una figura irrepetible en la historia del fútbol. Su legado no se basa en la duración de su carrera, sino en su intensidad y belleza. Fue un talento que deslumbró, que dejó su firma en la historia y se retiró temprano, como si supiera que el arte breve es el que más perdura. En palabras de Adriano Galliani, vicepresidente del Milan, el mundo del fútbol ha perdido a su Leonardo da Vinci.